muchísimo turismo. Más de 7% aumentó entre 2023 y 2024 y la derrama económica del turismo también aumentó. Entonces le vamos a pedir a José que informe. México está de moda en el mundo. Ok, gracias, presidente. Todo el mundo quiere venir a visitar México y eso lo vamos a vivir. Entonces, pues con esta promoción, este impulso a todos los estados de la República, hay mucho liderazgo para que todos los secretarios de turismo y los gobernadores estén trabajando conjuntamente. En un giro inesperado del turismo global, millones de viajeros internacionales están cancelando sus planes de visitar Estados Unidos, y el gran beneficiado de esta tendencia parece ser México. Aunque a primera vista podría parecer contradictorio, el fenómeno obedece a una serie de factores políticos, económicos, sociales e incluso culturales que han creado las condiciones perfectas para una reorientación masiva del flujo turístico hacia el sur del continente. Todo comenzó con una acumulación de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y varias regiones del mundo, especialmente Europa, Asia y América Latina. Las restricciones migratorias más estrictas, los costos crecientes de las visas, los retrasos en las aprobaciones de entrada, y una creciente percepción de inseguridad y rechazo cultural dentro del territorio estadounidense han provocado que miles de turistas reconsideren sus planes. En respuesta, agencias de viaje, influencers de turismo y plataformas de reservas comenzaron a sugerir alternativas, y allí es donde México entra en escena. El país latinoamericano, con su mezcla única de historia ancestral, playas paradisíacas, ciudades cosmopolitas y una infraestructura turística sólida, se convirtió rápidamente en el destino número uno para quienes buscaban una experiencia vibrante y asequible, sin los obstáculos burocráticos que impone Estados Unidos. Además, el gobierno mexicano supo leer bien el momento, redujo impuestos turísticos, amplió rutas aéreas directas desde Europa y Asia, y lanzó campañas publicitarias agresivas en medios internacionales, promoviendo destinos como Cancún, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Yucatán y hasta regiones más emergentes como Chiapas y Nayarit. Pero el verdadero motor de este cambio no ha sido solo la promoción oficial, sino una percepción internacional cada vez más positiva sobre México. En contraste con la narrativa tradicional que enfatizaba los problemas del país, hoy los medios internacionales destacan su gastronomía reconocida por la UNESCO, su creciente estabilidad económica, sus avances tecnológicos en ciudades como Guadalajara, y la calidez humana de su gente. Este cambio de imagen ha sido amplificado por creadores de contenido de todas partes del mundo, quienes documentan sus viajes por México y muestran realidades que contradicen los estereotipos. En paralelo, mientras los turistas huían de las filas eternas en aeropuertos como JFK o LAX, en ciudades como Cancún, Tulum o Puerto Vallarta la llegada masiva de visitantes internacionales desataba un boom económico sin precedentes. Hoteles agotados, restaurantes llenos, museos a capacidad máxima. El peso mexicano comenzaba a fortalecerse frente al dólar gracias a la entrada constante de divisas, y los comerciantes locales hablaban de temporadas más fuertes que en Navidad. Incluso destinos menos conocidos como San Luis Potosí, Valle de Bravo o Mazatlán comenzaban a recibir oleadas de turistas internacionales que buscaban experiencias auténticas fuera del circuito tradicional. Pero el fenómeno fue más allá del turismo vacacional. México comenzó a atraer a miles de nómadas digitales que originalmente pensaban establecerse en ciudades como San Francisco, Nueva York o Miami, pero optaron por la CDMX, Mérida o Playa del Carmen. La combinación de conectividad, bajo costo de vida, clima favorable y libertad de movimiento convirtió a México en la nueva capital mundial del trabajo remoto. Plataformas como Airbnb reportaron aumentos de hasta 300% en reservas de largo plazo en zonas urbanas, y muchas cafeterías en barrios como Roma, Condesa o Polanco se llenaron de jóvenes de todo el mundo trabajando desde sus laptops, compartiendo cultura, emprendimientos y dólares. Este auge también trajo consigo una transformación acelerada del mercado inmobiliario. Los inversionistas internacionales, al ver el crecimiento exponencial del turismo en México, comenzaron a adquirir propiedades para rentas vacacionales, renovaron antiguos edificios coloniales para convertirlos en hoteles boutique, e incluso algunos grandes grupos hoteleros de Asia y Europa comenzaron a trasladar parte de sus operaciones al país. La consecuencia directa fue un crecimiento económico sin precedentes en sectores como la construcción, el transporte,
la gastronomía y el entretenimiento. En Estados Unidos, por otro lado, las pérdidas se acumulaban. Las cámaras de comercio en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York reportaban caídas significativas en ingresos relacionados con turismo. Broadway experimentó cancelaciones masivas. Las aerolíneas comenzaron a reducir vuelos desde Europa debido a la baja demanda. Los museos y parques temáticos, tradicionalmente llenos durante el verano, lucían vacíos. Incluso tiendas y centros comerciales comenzaron a sentir el impacto. Sin los turistas internacionales, las ventas bajaron drásticamente. A nivel político, este cambio en el flujo turístico comenzó a ser tema de debate. Algunos gobernadores estadounidenses exigían al Congreso acciones concretas para recuperar el atractivo internacional del país, mientras otros señalaban directamente a las políticas migratorias y a la violencia armada como responsables de la fuga de visitantes. El turismo internacional, que antes era visto como un motor garantizado de ingreso, ahora se convertía en una grieta en la economía nacional. Mientras tanto, en México, el gobierno no se conformó con simplemente recibir turistas. Se comenzó a desarrollar una estrategia para convertir este auge temporal en una transformación estructural del modelo económico. Inversiones en infraestructura de movilidad, planes para capacitar a trabajadores del sector en idiomas y atención al cliente, incentivos para empresarios turísticos y, sobre todo, una narrativa nacionalista que mostraba al turismo como una vía para el desarrollo y el fortalecimiento de la soberanía económica. Incluso en el terreno diplomático, México comenzó a obtener beneficios indirectos. El creciente flujo de turistas desde países como Alemania, Corea del Sur, Canadá, Italia y Reino Unido generó un interés renovado en fortalecer las relaciones bilaterales. Se firmaron nuevos acuerdos de cooperación cultural, educativa y tecnológica. Embajadas extranjeras aumentaron su personal en suelo mexicano para atender el crecimiento de ciudadanos presentes en el país. Y todo esto mientras Estados Unidos observaba, desde el norte, cómo su antigua hegemonía turística se desmoronaba poco a poco. La prensa internacional no tardó en destacar la ironía: un país que por décadas fue considerado dependiente de Estados Unidos, ahora le arrebataba uno de sus motores económicos más estables. Y mientras en ciudades como San Antonio, Orlando o Seattle los hoteles comenzaban a cerrar pisos enteros por falta de huéspedes, en destinos como Bacalar, Puebla o San Miguel de Allende se anunciaban récords históricos de ocupación y se agotaban las reservas para meses completos. El fenómeno también generó un cambio psicológico en la percepción de los propios mexicanos. Por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos sentían que su país no era simplemente un lugar para emigrar, sino un destino de admiración y deseo para millones en el mundo. Las redes sociales se llenaron de vídeos con turistas europeos sorprendidos por la limpieza, seguridad y belleza de lugares que antes ignoraban por completo. Muchos mexicanos comenzaron a explorar su propio país, a redescubrir su cultura y a sentirse orgullosos de lo que ofrecían al mundo. Y sin embargo, mientras los beneficios se acumulaban, nuevas preguntas comenzaban a surgir. ¿Podrá México mantener este ritmo sin afectar su equilibrio ambiental y social? ¿Están las ciudades preparadas para recibir una afluencia de visitantes nunca antes vista? ¿Podrá el país convertir este auge en una oportunidad de largo plazo, o será simplemente una burbuja impulsada por el declive de su vecino del norte? Y sobre todo, ¿cómo reaccionará Estados Unidos cuando se dé cuenta de que ha perdido uno de sus pilares más valiosos? ¿Declive temporal de su vecino del norte? El debate comenzó a escalar. Economistas advertían que, si bien el boom turístico representaba una inyección importante de divisas, también podría provocar inflación en zonas clave, encarecer la vivienda para los locales y saturar los servicios públicos si no se gestionaba adecuadamente. Ambientalistas alzaban la voz sobre el impacto ecológico de un turismo mal regulado en lugares como Holbox, Tulum o la Sierra Gorda. Y algunos sectores de la población temían que esta nueva invasión de turistas pudiera alterar el tejido cultural o incluso generar gentrificación acelerada. En paralelo, los grandes centros urbanos como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se encontraban en una encrucijada. Por un lado, estaban recibiendo inversión extranjera directa a niveles sin precedentes en hoteles, infraestructura y entretenimiento. Por el otro, las clases trabajadoras comenzaban a resentir los efectos de un mercado cada vez más enfocado en satisfacer al visitante extranjero, en detrimento de los precios y condiciones para los locales.
La presión sobre el gobierno aumentaba, debía encontrar el equilibrio entre capitalizar esta oportunidad histórica y proteger a su población de una posible explotación económica o desplazamiento. Mientras tanto, Estados Unidos comenzaba a comprender las consecuencias geopolíticas de este desplazamiento. Con el turismo tradicional en declive, la economía de ciudades enteras dependientes de esta industria comenzaba a tambalearse. El Congreso convocó audiencias sobre la necesidad de recuperar la imagen internacional del país, y algunos políticos proponían campañas globales para atraer de vuelta a los viajeros. Pero los expertos eran claros: recuperar la confianza global requeriría mucho más que propaganda. Implicaría cambios reales en políticas migratorias, control de armas, infraestructura aeroportuaria y hasta la forma en la que el país interactúa con el resto del mundo. Y mientras Washington debatía y se culpaban mutuamente, en la Riviera Maya se construían nuevos complejos turísticos con tecnología de punta. En Querétaro se alistaban nuevos vuelos directos desde París. En Jalisco se firmaban convenios para recibir más visitantes japoneses. Y en Baja California se celebraban festivales internacionales de cine, cultura y gastronomía. Incluso las cifras del Banco de México comenzaron a sorprender. Solo en el último trimestre, el país recibió más divisas por turismo que en cualquier periodo similar en su historia. Las reservas internacionales crecían, el peso se mantenía estable, y el mundo financiero comenzaba a considerar a México como un nuevo epicentro del turismo global. Un cambio que, en su origen, nadie vio venir. Pero en las entrañas de este fenómeno se gestaba algo más profundo. No era solo una cuestión de economía o cifras. Era una transformación silenciosa pero poderosa del equilibrio de poder cultural, simbólico y diplomático en el continente. México, por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba reaccionando al mundo. Estaba liderando una tendencia. Y mientras los titulares en Estados Unidos gritaban preocupación, en los pasillos de Palacio Nacional, en las oficinas de los ministerios de turismo, en los consejos de empresarios y en las comunidades locales que se beneficiaban directamente de este auge, una pregunta comenzaba a surgir con más fuerza que nunca. ¿Qué pasaría si México no solo aprovechara este momento, sino que se convirtiera en el nuevo centro neurálgico del turismo global para las próximas décadas? ¿Y si esto fuera apenas el comienzo? El comienzo de una nueva era para América Latina, liderada por un México renovado, fortalecido y más atractivo que nunca en el escenario internacional. Mientras las aerolíneas abrían rutas inéditas desde Asia, Europa del Este y África, los aeropuertos mexicanos se expandían con infraestructura moderna para recibir a millones de pasajeros adicionales al año. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inicialmente criticado, comenzó a mostrar cifras récord. Cancún inauguraba su sexta terminal y conectaba vuelos directos con destinos como Shanghái, Estambul y Doha. Los cruceros en Mazatlán y Puerto Vallarta duplicaban su frecuencia, y en San Miguel de Allende, las plazas y hoteles boutique ya estaban reservados hasta 2 años por adelantado. Las universidades mexicanas también vieron el cambio. Los estudiantes extranjeros, que antes optaban por Estados Unidos, comenzaron a elegir México como destino académico, atraídos por su diversidad cultural, seguridad relativa y costos accesibles. Universidades como la UNAM, el TEC de Monterrey, la UDG y el IPN recibieron incrementos notables en solicitudes internacionales. Incluso el español mexicano se convirtió en una tendencia en academias de idiomas de todo el mundo, desplazando por momentos el acento español peninsular como referencia estándar. Y mientras la clase media mexicana crecía al ritmo del desarrollo turístico y tecnológico, también lo hacía la confianza nacional. Las redes sociales se inundaban de contenido mostrando playas vírgenes, pueblos mágicos, experiencias gastronómicas, rutas de senderismo, festivales culturales, y un país que parecía redescubrirse a sí mismo al ser visto con nuevos ojos. Una narrativa distinta comenzaba a imponerse. México ya no era definido por la violencia ni por la emigración, sino por la oportunidad, la innovación y el renacimiento. Al mismo tiempo, gobiernos estatales y municipales reforzaban políticas sostenibles para garantizar que este auge no fuera una moda pasajera. Se fortalecieron regulaciones ambientales en zonas protegidas, se establecieron alianzas público-privadas para infraestructura responsable, y se impulsaron programas de capacitación turística en comunidades locales. Todo apuntaba a que México no quería repetir los errores de otros destinos que colapsaron bajo el peso de su éxito. Aquí, se quería crecer con conciencia.
pero mientras tanto, en Estados Unidos, el impacto se volvía cada vez más visible. Las aerolíneas del sur de Texas y California reportaban una caída alarmante de vuelos turísticos. Parques temáticos como Disneyland y Universal comenzaban a implementar promociones agresivas para atraer al público que parecía preferir los cenotes de Yucatán o los viñedos de Valle de Guadalupe. Las pequeñas empresas en lugares como Orlando o Las Vegas que dependían del flujo constante de turistas internacionales veían cómo sus ingresos caían mes a mes. Los medios conservadores culpaban a las políticas de Biden, mientras que los sectores progresistas señalaban a Trump por haber sembrado el aislamiento. El resultado, decían, era el mismo: el país que alguna vez fue símbolo global del sueño turístico, ahora enfrentaba una realidad donde incluso sus vecinos más cercanos ya no lo veían como el destino ideal. Y lo que más les dolía a algunos, ese rol lo estaba ocupando México. México, el país que durante décadas fue visto por algunos en Washington como un socio menor, ahora aparecía en las portadas de Forbes, Bloomberg y The Economist como la potencia emergente del turismo mundial. Una nación que supo adaptarse al cambio, capitalizar los errores ajenos y reinventarse desde adentro. Y si este nuevo protagonismo turístico era apenas una muestra del potencial que se avecinaba, entonces quizás, solo quizás, el futuro económico y simbólico del continente americano no pasaría por Nueva York o Miami, sino por Mérida, Oaxaca, Guanajuato y Guadalajara. Pero el reloj seguía avanzando, los números creciendo, y el fenómeno no parecía tener freno. Porque en cada avión que aterrizaba en suelo mexicano, en cada turista que elegía México por encima de Estados Unidos, en cada inversión hotelera que migraba de Miami a la Riviera Nayarit, una nueva historia se estaba escribiendo. Y lo más fascinante de todo, es que aún no hemos visto nada. Porque lo que comenzó como una simple reconfiguración del flujo turístico global, pronto empezó a generar efectos dominó que alteraban industrias completas. Las agencias de viajes de países como Alemania, Japón y Brasil comenzaron a excluir paquetes estadounidenses de sus catálogos principales, reemplazándolos con rutas culturales por Chiapas, recorridos gastronómicos por la CDMX y aventuras ecoturísticas en Baja California. Los analistas internacionales tomaban nota: el atractivo de México ya no era solo su belleza natural o su herencia cultural, sino su narrativa de apertura y modernidad en medio de un mundo cada vez más fragmentado por conflictos geopolíticos. Mientras EU lidiaba con tensiones internas, protestas constantes y restricciones migratorias, México se mostraba como un país en sintonía con la nueva era postpandémica, diversa, resiliente, abierta y vibrante. La moneda mexicana, incluso en tiempos de incertidumbre global, ganaba fuerza impulsada por la confianza internacional y el crecimiento del turismo. El peso se fortalecía frente al dólar, algo que hace una década parecía impensable. Y no solo era cuestión de percepción, cadenas hoteleras de lujo, como Four Seasons, Aman y Ritz-Carlton, redoblaban sus inversiones en territorio mexicano. Resorts futuristas en Tulum, Mazunte y San José del Cabo comenzaban a competir directamente con los mejores del mundo. Este cambio de paradigma también se sentía en las industrias creativas. Hollywood, enfrentado a huelgas y disrupciones tecnológicas, veía cómo productoras independientes se trasladaban a locaciones mexicanas para rodajes, aprovechando costos competitivos, paisajes espectaculares y un talento local cada vez más profesional. Netflix, HBO y Amazon Prime expandían sus oficinas en Ciudad de México y Guadalajara. El nuevo epicentro del entretenimiento en América ya no estaba en Los Ángeles, sino al sur del Río Bravo. Las ciudades fronterizas, que por años se asociaron a dinámicas complejas con EU, ahora eran nodos de oportunidad. Tijuana, por ejemplo, se transformaba en un centro gastronómico de fama global, mientras Monterrey reforzaba su posición como capital industrial, ahora también turística. Incluso zonas tradicionalmente alejadas del radar turístico como Durango, Aguascalientes o Zacatecas comenzaban a recibir flujos estables de visitantes internacionales. Pero quizás lo más impactante de todo era el cambio de mentalidad. El mexicano promedio comenzaba a verse a sí mismo con otros ojos. Las narrativas de inferioridad, impuestas por décadas de comparación con el vecino del norte, se desvanecían en medio de un renacer identitario. Ahora, en redes sociales, medios alternativos y conversaciones cotidianas, se hablaba de México como un país líder, admirado, deseado. La autoestima nacional resurgía con fuerza. Y mientras tanto,
Trump observaba desde su esfera política cómo este cambio se consolidaba sin que pudiera frenarlo. Cada intento por criticar a México desde su tribuna solo parecía alimentar más la simpatía global hacia el país latinoamericano. Los turistas veían a México como un refugio ante la hostilidad política de Estados Unidos. Incluso muchos ciudadanos estadounidenses comenzaron a emigrar al sur en busca de calidad de vida, oportunidades económicas y una sociedad más cálida. Todo indicaba que México había cruzado un umbral. Ya no era solo una alternativa, era el nuevo protagonista. Y sin que nadie lo viera venir, este renacimiento turístico estaba sembrando las semillas de algo aún más grande. Porque lo que estaba ocurriendo ya no era solamente un auge turístico, sino el inicio de una transformación estructural en la economía, la diplomacia y la percepción global de México. La creciente llegada de turistas inmigrantes con poder adquisitivo no solo impulsaba el sector servicios, sino que comenzaba a trazar un nuevo mapa de inversiones, de desarrollo tecnológico y de redes de cooperación internacional en el que México se posicionaba como un nodo estratégico. Ciudades como Mérida y Oaxaca experimentaban un renacimiento urbano. Barrios antes marginados se revitalizaban gracias a proyectos conjuntos entre gobiernos locales y comunidades internacionales de diseñadores, arquitectos y urbanistas que traían consigo nuevas visiones de sostenibilidad, cultura y bienestar. No era una simple gentrificación sin control, México aprendía de errores ajenos y desarrollaba modelos más integrados, donde la población local también se beneficiaba con empleos, educación y espacios culturales. En paralelo, el gobierno mexicano aprovechaba el momento para establecer alianzas estratégicas con países tradicionalmente alejados de la esfera estadounidense. Firmaba tratados de cooperación turística con países de Medio Oriente, intensificaba la llegada de vuelos desde Corea del Sur, Turquía e India, y reforzaba su presencia en ferias internacionales con un discurso claro: México no es el patio trasero de nadie, sino una potencia cultural y económica por derecho propio. Los datos respaldaban esta afirmación. Las cifras de FDI, inversión extranjera directa, en el sector turístico rompían récords trimestre tras trimestre. Nuevos polos de desarrollo, como el corredor turístico del Istmo, tomaban forma no como megaproyectos extractivos, sino como ecosistemas turísticos enfocados en el respeto al entorno, la innovación digital y el empoderamiento comunitario. Los centros de estudio, tanto públicos como privados, también se sumaban al impulso. Universidades como el Tecnológico de Monterrey, la UNAM y la Universidad de Guadalajara abrían programas especializados en turismo regenerativo, diplomacia cultural y planificación de ciudades turísticas inteligentes. México ya no solo formaba camareros o recepcionistas, formaba diplomáticos del turismo, arquitectos del futuro, visionarios que entendían el poder blando que un país como México podía ejercer sobre el mundo. Mientras tanto, en EU, la frustración de las grandes cadenas hoteleras se hacía cada vez más evidente. Acostumbradas a controlar el flujo de turistas, observaban con impotencia cómo México consolidaba su independencia turística, su infraestructura propia, sus modelos originales de hospitalidad. A esto se sumaba la creciente percepción de inseguridad y tensión social en múltiples destinos turísticos estadounidenses, lo que volvía aún más atractiva la alternativa mexicana. Y si bien Washington buscaba mecanismos para atraer de nuevo a los viajeros globales, desde incentivos fiscales hasta campañas de diplomacia turística, la narrativa ya se había desplazado. El turista del siglo XXI, informado, ecológico, políticamente consciente, elegía a México no solo por su belleza, sino por lo que representaba: una cultura viva, una economía emergente, una nación que había sabido levantarse con dignidad en medio de múltiples desafíos. Incluso las grandes plataformas de reservas online modificaban sus algoritmos y prioridades. Airbnb destacaba más propiedades en San Miguel de Allende, Guadalajara y Puerto Escondido. Booking.com reportaba aumentos de búsquedas hacia destinos mexicanos en más de un 70%. Y en TikTok, los vídeos con el hashtag #VivaMéxico superaban los 8,000 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los contenidos turísticos más virales del planeta. Lo que comenzó como una reacción al aislamiento estadounidense se había convertido en una revolución silenciosa. México ya no pedía permiso para destacar, lo hacía. Ya no respondía a las decisiones de sus vecinos del norte, lideraba. Ya no buscaba su lugar en el mundo, lo estaba creando. Y mientras el turismo redefinía las fronteras del poder suave,
nuevas fuerzas comenzaban a alinearse, preparando el terreno para un cambio aún más profundo, más ambicioso y más inesperado. Porque en el fondo, esta ola turística no era solamente un fenómeno de consumo, era el inicio de una reconfiguración geopolítica. Lo que parecía un simple cambio de destino por parte de millones de viajeros se estaba traduciendo en una redistribución de capital simbólico y financiero que poco a poco erosionaba viejos centros de poder. Las embajadas, los consulados, las cámaras de comercio empezaban a mover sus piezas, conscientes de que México ya no era una opción secundaria, sino el epicentro emergente de una nueva narrativa global. Y es que en cada plaza, en cada calle colonial restaurada, en cada playa o sierra revitalizada por la llegada de turistas, se tejía una historia más grande, la de una nación que tomaba el control de su destino no desde la confrontación, sino desde la atracción. Porque la belleza, la cultura y la hospitalidad mexicana eran ahora sus mejores armas diplomáticas, sus más eficaces negociadores. Los flujos financieros así lo confirmaban. Fondos de inversión europeos empezaban a comprar y desarrollar resorts ecológicos en Baja California, Chiapas y Yucatán. Bancos de inversión asiáticos apostaban por desarrollos de movilidad sustentable en zonas turísticas mexicanas, sabiendo que el futuro del turismo no era masivo ni depredador, sino inteligente, personalizado, regenerativo. Incluso empresas tecnológicas de Silicon Valley y Shanghái abrían filiales en CDMX y Monterrey, atraídas por el dinamismo económico derivado de la nueva ola de visitantes internacionales. Todo esto no pasaba desapercibido para la clase política mexicana, que entendía, algunos por convicción, otros por conveniencia, que este era el momento de redoblar la apuesta. No solo se trataba de captar turistas, sino de consolidar a México como potencia hospitalaria, científica, educativa y cultural. Por eso comenzaban a surgir iniciativas para atraer talento creativo internacional, facilitar visados para nómadas digitales y lanzar campañas globales con mensajes que resonaban más allá del folclore, México como refugio, como hogar, como centro de innovación humanista. Y como era de esperarse, esta narrativa comenzó a inquietar a los medios estadounidenses más conservadores, que empezaron a emitir editoriales alarmistas sobre la fuga del turismo americano o el peligro de una economía turística deslocalizada. Pero estos intentos de desacreditar la nueva realidad no hacían más que confirmar lo inevitable, que el eje turístico del continente estaba cambiando de lugar, y lo estaba haciendo con una rapidez que nadie había anticipado. Mientras tanto, las aerolíneas mexicanas aumentaban frecuencias, las cadenas hoteleras nacionales abrían sucursales en nuevas regiones antes ignoradas, y las universidades diseñaban carreras que mezclaban turismo, tecnología, idiomas y diplomacia. Todo avanzaba como si una fuerza invisible, pero real, empujara al país hacia una nueva era, una donde el turismo no era una simple fuente de divisas, sino una palanca estratégica de poder, de influencia y de transformación nacional. Incluso dentro de Estados Unidos, muchas voces comenzaban a reconocer lo que sucedía. Algunos gobernadores fronterizos advertían que si no se restauraba la confianza internacional en el país, pronto verían sus propias economías resentirse aún más. Otros, en cambio, proponían imitaciones de modelos mexicanos de regeneración turística. Pero ya era tarde para muchos. México no solo había ganado el momentum, lo estaba capitalizando con inteligencia, con visión, con una ambición silenciosa pero imparable. Y mientras los boletos de avión a destinos como Tulum, Guadalajara o San Cristóbal de las Casas seguían agotándose semana tras semana, y los influencers globales documentaban sus experiencias transformadoras en tierra azteca, una verdad comenzaba a solidificarse en el imaginario colectivo, que el mundo había cambiado. Que las decisiones de política exterior mal calculadas por parte de Washington habían tenido consecuencias profundas. Y que México, con paciencia, estrategia y un profundo conocimiento de su valor, se había levantado para reclamar un lugar que le había sido negado por décadas. Y eso, solo era el principio. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo una moda pasajera ni un repunte momentáneo. Lo que se gestaba detrás de las cifras y titulares era una verdadera reconfiguración de las rutas del poder suave. México, históricamente encasillado como socio menor de su vecino del norte, comenzaba a escribir una narrativa propia, una en la que dejaba de girar alrededor de las decisiones tomadas en Washington, para convertirse en un eje gravitacional en sí mismo. Los organismos multilaterales lo sabían.
La Organización Mundial del Turismo, OMT, comenzó a incluir a México como caso de estudio de resiliencia e innovación turística. Las reuniones bilaterales con economías emergentes, India, Sudáfrica, Turquía, se multiplicaron. Todos querían entender cómo un país, en medio de un escenario global caótico, había logrado convertir una crisis de percepción internacional contra Estados Unidos en una oportunidad histórica de crecimiento. Y en las calles, la gente lo sentía. Los comerciantes en Oaxaca notaban cómo sus ventas se duplicaban, los guías turísticos en el norte, desde Chihuahua hasta Sonora, empezaban a contratar más personal. Hasta pueblos pequeños, antes olvidados en los mapas, aparecían de repente como destinos destacados en revistas de viaje francesas, alemanas, coreanas. La hospitalidad mexicana, genuina y cálida, se convertía en el nuevo oro de exportación del país. Las ciudades evolucionaban también. Guadalajara lanzaba un plan maestro de movilidad inteligente para sus zonas turísticas, Mérida ponía en marcha un programa bilingüe para capacitar a jóvenes como anfitriones culturales. CDMX, por su parte, se reinventaba como capital de congresos internacionales, festivales globales y epicentro de diplomacia urbana. Incluso estados que antes no figuraban en el radar turístico, como Hidalgo o Zacatecas, comenzaban a recibir inversiones extranjeras impulsadas por este nuevo ciclo virtuoso. La reacción de Washington era tan predecible como errática. Algunos políticos exigían sanciones a México por competencia desleal en turismo, mientras otros proponían reforzar las campañas de America First para frenar el éxodo de viajeros. Pero ningún discurso patriótico lograba contrarrestar la percepción de una América menos hospitalaria, más cara, más incierta. La experiencia lo era todo, y México, con sus mercados llenos de vida, su gastronomía única, sus paisajes infinitos y su amabilidad sin filtros, la estaba ganando de manera apabullante. Y mientras tanto, Trump, o mejor dicho, lo que quedaba de su influencia mediática, intentaba desesperadamente armar un nuevo discurso que no terminaba de cuajar. Algunos asesores proponían acusar a México de manipular el turismo global, otros de esconder acuerdos oscuros con China o con la OPEP para atraer recursos. Pero ninguna teoría conspirativa podía competir con la realidad tangible, México brillaba. Y lo hacía con luz propia. El fenómeno no pasaba desapercibido en otros países latinoamericanos, que comenzaban a mirar hacia el sur con una mezcla de envidia y admiración. Argentina enviaba delegaciones para estudiar el modelo mexicano de turismo de experiencia, Colombia lanzaba un plan piloto inspirado en los corredores culturales mexicanos. Brasil reactivaba su red de consulados para imitar la estrategia diplomática turística de México. Y mientras tanto, el peso mexicano se fortalecía, las aerolíneas abrían nuevas rutas directas a Asia y Medio Oriente, y empresas tecnológicas globales empezaban a diseñar apps enfocadas exclusivamente en los nuevos perfiles de viajeros que llegaban a tierras mexicanas. Un nuevo ecosistema nacía, donde el turismo no solo era servicio, sino industria, innovación, estrategia nacional. Todo esto, mientras millones de estadounidenses comunes y corrientes, al ver los reportajes, las publicaciones en redes sociales, las experiencias compartidas por amigos, comenzaban a preguntarse, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nuestra nación no pudo retener lo que antes era suyo por derecho automático, la preferencia mundial? La respuesta era sencilla, porque en su arrogancia, subestimaron a México. No vieron venir el talento, la resiliencia, la estrategia silenciosa que se gestaba en los estados, en los municipios, en las comunidades organizadas. Porque mientras ellos cerraban puertas, México abría caminos. Porque mientras ellos levantaban muros, México tendía puentes. Y ahora, el mundo entero cruzaba por ellos. Y justo en ese punto, la pregunta ya no era si México iba a mantener este auge, sino hasta dónde iba a llegar. Con las reservas de divisas en aumento, nuevas rutas internacionales activadas cada mes, y una confianza del consumidor que rompía récords históricos, México no solo se posicionaba como un líder turístico, sino como una potencia diplomática, cultural y económica de alcance global. El efecto dominó de las cancelaciones masivas a Estados Unidos no solo redibujó las rutas aéreas y los paquetes de viaje, también forzó a millones a replantearse qué significa realmente hospitalidad, seguridad y apertura en el siglo XXI. Y mientras tanto, en los despachos más fríos de Washington, los estrategas políticos,
los analistas de seguridad y los viejos magnates de la industria hotelera seguían preguntándose cómo fue que todo cambió tan rápido. Porque en este nuevo tablero de juego, las fichas ya no se mueven desde Wall Street, sino desde Chapultepec, Reforma, y hasta desde los zócalos de los pueblos mágicos que hoy escriben su propia historia en mayúsculas. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Si te impactó este giro de poder inesperado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta nueva era que ya está cambiando el mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Es esta la gran oportunidad de México para consolidarse como un líder global? ¿O veremos un contraataque desde Estados Unidos? Déjanos tus comentarios abajo, porque te leemos. Nos vemos en el próximo video, donde lo que parece increíble, se vuelve realidad. Hasta pronto.